Bienvenidos, bienvenidos. Si lo crees, lo creas. Así se llama el libro. Sigamos con esta lectura y ya vamos en la página 99. Un poco mejor de la alergia. Alergia tipo resfrío o resfrío tipo alergia, no sé. Lo importante es fortalecer el sistema inmune. Y ahí hay que seguir trabajando. Porque fíjese que la famosa alergia no me da todos los años. Entonces yo entiendo que o porque estoy con periodo de estrés, que sí, o porque están las defensas bajas, puede ser, no tengo cómo medir eso, pero cuando algo pasa, fíjese que me ataca la alergia. ¿Se da cuenta cómo el cuerpo va avisando algunas cosas? Sí. Bueno, leamos un ratito, antes de ir al ejercicio y trabajar un poco en el computador, porque hay cositas pendientes todavía. La clave para la felicidad. La práctica del perdón es la clave de tu felicidad. A partir de ahora, cuando pienses en alguien que todavía te hace infeliz, utiliza tu maravillosa inteligencia con el fin de pensar en razones para perdonar y dejar ir. En lugar de recordar las cosas poco amables que esa persona hizo para lastimarte, bendices, perdonas y dejas ir. Pronto esa respuesta se convierte en un hábito y toda tu personalidad cambia para mejorar. Ejercicio. Haz una lista de 3 a 5 personas con las que todavía estás enojado. Piensa en cada persona y luego di: elijo abandonar esta situación y la perdono por todo. Haga el ejercicio, ¿eh? La idea, recuerde que este tipo de libros se llaman libros gimnasios, ¿verdad? Ese concepto de libro gimnasio yo lo aprendí hace varios años atrás, muchos años atrás, cuando hice un curso de lectura veloz con el escritor chileno Carlos Quiroga. Acá en Santiago de Chile hice esa lectura, ese curso, perdón. Aprendí, mejoró mi velocidad de lectura y además mi comprensión. Por esos años era un curso no muy caro, en realidad era bastante barato. Y además el costo-beneficio, ¿verdad? Lo que nosotros podemos mejorar. Y fíjese que él tenía varios libros que le llamaba libros gimnasios. ¿Por qué? Porque no es una novela, no es literatura que nosotros podemos empezar a leer y avanzamos en una historia. Y quizás por eso mismo fue la influencia de que en general a mí no me gusta leer novelas, no me gusta leer de fantasía, por ejemplo. O sea, qué sé yo, me gusta mucho la historia de Señor de los Anillos, por ejemplo. Pero no he leído los libros. Eh, Me gusta verlo por los efectos, las películas, todo eso, la historia, pero no he leído los libros. Aunque todos me han dicho que han visto la película y que han leído los libros, que los libros son mucho mejores. Pero en general, a mí me gusta la lectura que es de crecimiento personal, finanzas personales, de cómo mejorar tu objetivo, en todo lo que pueda significar algo en el ser. Esa lectura me motiva mucho más. Ahora, si a ti te gusta ese tipo de lectura, hazlo, léelo. Eh, pero fíjense que ahí fue cuando aprendí este concepto de libro gimnasio, es decir, nosotros a medida que vamos leyendo, vamos haciendo cosas, ya sea literalmente escribiendo, literalmente haciendo alguna actividad durante el día o a lo menos reflexionando. Entonces, ¿qué es lo que pasa con muchos libros? Que tú vas leyendo, vas avanzando en una historia, pero no te invita a hacer nada. Por lo tanto, tu lectura está solamente centrado en ese mundo, en ese momento inclusive. Por lo tanto, no hay una trascendencia. Claro, puede que la historia sea súper buena, súper entretenida, que tú te metes en la historia de esos personajes, en fin, súper bueno. Pero, ¿dónde está mi pregunta? Mi pregunta va: ¿cuál es el aporte real a tu vida? Aparte de saber de la historia de estos dragones o de lo que sea. ¿Dónde está el aporte real? ¿Qué es lo que te hace pensar? ¿Qué es lo que te hace crecer esta lectura? Entonces yo creo que si vamos a invertir muchas horas en libros, pero pueden ser muy buenos, pero en leer grandes sagas de historia, de literatura, de lo que tú quieras, ¿cuál es el aporte real? ¿Dónde está tu crecimiento como persona? Aparte de tener una conversación con alguien que efectivamente también le guste este tipo de lectura, de fantasía. Entonces, ahí es donde no, donde yo tengo mis reparos con respecto a esa lectura. Si a ti te gusta, igual hazlo. Leer siempre es bueno.
¿Ya? Así que haga este ejercicio, recuerde, elijo abandonar esta situación y la perdono por todo. El proceso del perdón. Cuando explicamos la importancia del perdón en nuestros seminarios, casi todos están de acuerdo en que es una buena política. Todos asienten, sonríen y aceptan que, en el futuro, van a perdonar libremente a los que los han lastimado y a dejarlos ir. Pero cuando llegamos a las personas específicas que necesitan perdonar, aparecen los bloqueos emocionales. 4 personas para perdonar. Hay 4 personas que debes aprender a perdonar si realmente quieres ser feliz. Tus padres, tus relaciones pasadas, todos los demás y la más importante, tú mismo. Aprender a perdonarnos. Hoy yo creo que nosotros somos súper inquisidores con nuestros padres, ¿cierto? Los culpamos por cosas, no sé, le enrostramos cosas. Pero fíjense que cuando uno ya es papá, como en mi caso, que tengo 2 hijos, uno se da cuenta que hay un periodo, hay un aprendizaje constante en lo que significa ser papá. Es verdad eso que dicen que nadie te enseña a ser padre, ¿no? Uno aprende de muchas experiencias, de muchas cosas, muchas historias, pero hay que estar en el momento, ¿verdad? Hay que estar en el momento para apoyar a los hijos, para criarlos, para encauzarlos, ¿verdad? Para manejar tus propias emociones, ¿verdad? En fin, tus relaciones pasadas, chuta, ¿quién no ha tenido malas experiencias en el pasado? O buenas experiencias, pero con decisiones difíciles. Fíjense que yo tuve una experiencia que tuve cuando tenía 18 años, 18, 19 años, tuve una relación ahí de pareja de 2 años. Y fíjense que el que terminó fui yo. ¿Y por qué terminé? Terminé con ella. Porque yo estaba empezando recién mi vida laboral, ¿verdad? Recién. eh, y curiosamente tuve la suerte en aquel momento yo darme cuenta de que me había encontrado una buena mujer, pero si yo me quedaba ahí, no iba a crecer más. ¿En qué sentido? No iba a conocer más gente, probablemente no iba a seguir estudiando, no iba a viajar, no iba a hacer otras cosas, sino que como que apareció un ancla demasiado rápido. Ese ancla que a mi juicio debe aparecer en un hombre aproximadamente a los 30 años. Un hombre necesita tener mucho más vivencia, mucho más experiencia para después ser un buen soporte para su familia. Y cuando las personas se emparejan muy jóvenes, creo que es un error. Hay parejas que se conocen muy jóvenes y que tienen una vida súper feliz, están súper bien, ¿verdad? Pero lo normal, estadísticamente, ¿verdad? Es que el hombre, como madura más lento, necesita tener mucho más experiencia. Por eso que se da mucho de de hombres que se emparejan, ¿cierto? Se casan inclusive muy jóvenes, ¿cierto? A sus 20 años. Después, no sé, por los 30 les da por andar leseando. ¿Y por qué? Porque no quemaron etapas. Entonces, ojo ahí. Es mejor que las personas vayan quemando su etapa para que puedan ir creciendo, ir madurando. Bueno, veamos qué nos dice el autor con respecto a nuestros padres. Dice, 1. Tus padres, dice. Las primeras personas a las que debes perdonar son tus padres. La mayoría de los adultos todavía están enojados por algo por algo que uno de sus padres hizo mientras crecían. Esperaban que sus padres se comportaran de cierta manera y sus padres hicieron algo diferente. Los niños adultos todavía están enojados hoy, a menudo, después de muchos años. En un seminario en Orlando, Florida, almorcé con uno de mis participantes, un hombre llamado Bill. Me habló de su ex esposa, de quien se había divorciado después de más de 20 años. Ella era negativa, enojona y quejumbrosa todo el tiempo. Y finalmente ya había tenido suficiente. No estaba dispuesto a pasar el resto de su vida con ese tipo de persona. Mientras me contaba su historia, mencionó haber almorzado con su ex esposa la semana anterior, cuando, como tenían 2 hijos, debían reunirse y hablar de vez en cuando. En este almuerzo, él le dijo que estaba preocupado por su negatividad y por la forma en que parecía criticar y quejarse continuamente de otras personas y otras situaciones. Ella reaccionó diciendo, bueno, ¿tú también serías negativo? Perdón.
Tú también serías negativo si tu madre te hubiera tratado de la manera en que mi madre me trató cuando era adolescente. Bill dijo: Susan, no has vivido con tu madre por más de 25 años. ¿Cuánto tiempo la utilizarás como excusa para tus problemas como adulta? Hay muchas personas que están encerradas emocionalmente, todavía enojadas con uno o ambos padres por heridas que sucedieron hace muchos años. A veces, las personas siguen enojadas con sus padres mucho después de que éstos han muerto. Como resultado, permanecen como niños en su propia mente, se ven a sí mismas como víctimas y se sienten enojadas y frustradas, y con frecuencia sacan su enojo con sus propios cónyuges e hijos. Traumas, pues, ¿verdad? A las primeras personas que debes perdonar son tus padres, ya sea que estén vivos o muertos, en la misma ciudad o viviendo lejos. Debes perdonarlos por todo lo que hicieron o dijeron, que te lastimó de alguna manera mientras crecías. Debes decir: Dios los bendiga, los perdono y les deseo el bien. Aquí hay un punto clave. Tus padres hicieron lo mejor que pudieron contigo, con lo que eran y lo que tenían. Eran producto de su propia infancia y crianza. Tus padres fueron a su vez producto de su educación por parte de sus propios padres. En cada caso, no podrían haber hecho otra cosa que lo que hicieron. No podrían haber criado a sus hijos de manera diferente, simplemente no sabían cómo. Del mismo modo que no eres perfecto, tus padres tampoco fueron perfectos. Tenían miedos y dudas, igual que tú. Cometieron errores, hicieron cosas tontas o no actuaron conscientemente. Te trajeron al mundo con las mejores intenciones e hicieron lo mejor que pudieron con lo que sabían. Siempre que recuerdes algo que tus padres hicieron que te lastime, acuérdate de que si supieran que habían dicho o hecho algo que te causaba dolor de alguna manera, probablemente se sentirían terriblemente mal al respecto. En la mayoría de los casos, los padres nunca harían algo intencionalmente para lastimar a sus hijos. Si tienes hijos, imagina cómo te sentirías si tu hijo te dijera que lo has lastimado de alguna manera. Nunca le causarías dolor a tu hijo intencionalmente, tampoco tus padres a ti. Ahora tienes que perdonarlos por completo por cada error que cometieron cuando te criaron. Tienes que soltarlos, tienes que liberarlos, porque solo al liberar a tus padres mediante la práctica del perdón, tú puedes liberarte. Solo liberándolos del anzuelo te liberas tú. Solo perdonando a tus padres te conviertes en un adulto en pleno funcionamiento. Uno de los participantes de mi seminario fue a la casa de su padre después del seminario en el que aprendió estos principios. Más tarde me dijo que, a la edad de 35 años, todavía estaba furioso por algo que su padre había hecho cuando tenía 15 años. Este enojo melancólico estaba afectando su relación con su esposa y sus hijos. Tenía que quitárselo de encima, así que fue directamente a casa de su padre después del seminario. Su corazón latía con fuerza, pero se dirigió directamente a él y le dijo: Papá, ¿te acuerdas cuando tenía 15 años e hiciste eso? Solo quiero que sepas que te perdono completamente por eso y por cada error que cometiste al criarme. Te amo. Su padre era un trabajador duro y severo. Miró a su hijo a los ojos y dijo en tono irritado: No tengo idea de lo que estás hablando. Nunca he hecho nada en mi vida por lo que debas perdonarme. Él miró a su padre con sorpresa. Estaba aturdido. De repente se dio cuenta de que había estado enojado y molesto durante 20 años por algo que su padre nunca supo que había hecho. Sacudió la cabeza, estrechó la mano de su padre y se despidió. Salió a la noche sintiendo como si una enorme carga se le hubiera quitado de los hombros. Ejercicio. Si tu relación con tus padres fue particularmente mala, es posible que desees sentarte y escribir una carta. Escribe cada cosa que puedas recordar que te causó infelicidad o dolor cuando eras niño. Puedes comenzar la carta escribiendo:
Quiero perdonarte por las siguientes cosas que hiciste que me dolieron cuando era pequeño. Al final de la carta escribe: te perdono por todo, te amo y te deseo lo mejor. Ejercicio. Si estás en contacto con tus padres, también puede ser beneficioso sentarse con ellos y explorar la motivación detrás de algo que dijeron o hicieron. ¿Por qué hicieron o dijeron algo en particular? Esto puede ayudarte a alterar tu perspectiva de la situación. A menudo, si comprendes lo que sucedía en la mente de tus padres en ese momento, puedes cambiar por completo la forma en que te sientes respecto a una experiencia. La clave para hacer que esto funcione es que debes abordar la discusión de una manera discreta, curiosa y positiva. Ten cuidado de no hacer que tus padres sientan que los estás atacando. Esto solo los pondrá a la defensiva. ¿Verdad? La idea es que poder entender cómo pensaban ellos, ¿verdad? Miren, de hecho, una de las razones por la cual creé el canal, no solamente este canal, el arroba si te leo, sino que además mi canal así de como Gerardo Luengo, es para poder dejar una evidencia, sobre todo pensando en mis hijos, que actualmente tienen 12 y 7 años respectivamente. Para que cuando ellos sean más grandes, cuando ellos sean adultos efectivamente, puedan saber primero cómo era su papá, segundo, cómo pensaba su papá. Y además de eso puedan transmitirlo y llevarlo a sus propios hijos. Que hay una evidencia de quién eras tú, cómo pensabas, por qué hacías ciertas cosas o por qué no hacías ciertas cosas. Por ejemplo, decía, no sé, quizás mis nietos, ¿verdad? Digan, oye, ¿por qué el tata no le gusta leer ciencia ficción? ¿O qué tipo de cosas leía? ¿Qué tipo de cosas hacía? Hoy, un 18 de septiembre en la mañana, ¿qué cosas hacía? ¿Qué le gustaba hacer? En fin. Es una buena evidencia, una suerte de, inclusive, podríamos decirlo, de diario de vida, ¿verdad? Eh, por ejemplo, mi abuelo paterno falleció cuando mi papá tenía 4 años. Por lo tanto, mi padre tiene un recuerdo muy vago. Una vez me contó que él se acordaba, tenía una sola situación que se acordaba de su propio padre. Una sola, imagínense. Entonces, él no se crió con una figura paterna. Además de eso, mi abuela después se casa una segunda vez. Y este señor era viudo, por lo tanto también tenía sus hijos. Entonces ahí lo típico, ¿cierto? Los tuyos, los tuyos, ¿cómo era? Los míos, los tuyos y los nuestros, porque después tuvieron otros hijos. Entonces él no tuvo una figura paterna muy clara, ¿verdad? Se crió después con otras personas, tuvo una niñez bien difícil. Entonces, no así mi madre que se crió, digamos, en un contexto, digamos, en una familia, digamos, bien constituida, o tradicionalmente constituida, padre, madre, hermanos, ¿verdad? Pero también se casó muy joven, se casó a los 15, 16 años, mi mamá. Mi mamá tenía 16 y mi papá 25 cuando se casaron. Entonces, ¿quién le enseña a ser padres a una niña de 16 años? Nadie, ¿verdad? Por lo tanto, sobre todo, yo soy el menor de mi hermano, entonces con mis hermanos mayores, sobre todo, cometieron muchos errores. En mi caso, yo no tengo nada que perdonarle a mis papás. Seguramente se equivocaron, seguramente me castigaron en alguna oportunidad que a mi juicio no correspondía, qué sé yo. Es lo más probable. Pero no, yo en lo personal no tengo ningún recuerdo así como negativo con mis papás de que hayan cometido una gran injusticia o que hayan hecho muy mal. No, un par de escobazos me pegaron y seguramente merecidos los tenía. Un par de mechoneos que seguramente me los merecía. Pero no, la verdad, en mi caso, no tengo nada que perdonarle a mis padres. Al contrario, solo agradecerle cosas. No sé mis hermanos, ¿ah? No sé mis hermanos. En fin, unas palabras de Cristina, dice. Tengo una amiga que siempre sintió que sus padres querían más a su hermana. La trataban muy diferente y eran más cercanos a ella. Desde niña, mi amiga estaba al tanto de esta diferencia. A medida que crecía, sintió que tenía que esforzarse más para obtener aceptación y reconocimiento de sus padres y no le daban tantos privilegios como a su hermana.
Al paso de los años se sintió más y más lastimada, siempre preguntándose qué estaba mal con ella y por qué sus padres no las querían a ambas por igual. Una noche, finalmente decidió confrontarlos y preguntarles por qué seguían haciendo ciertas cosas por su hermana que no hacían por ella. ¿Qué había hecho para que la quisieran menos? Respondieron con asombro y sorpresa ante la idea de que habían tratado a sus hijos de manera diferente. Ambos estaban absolutamente convencidos de que trataban a cada una de la misma manera. No entendieron la perspectiva de mi amiga. No entendieron, perdón, la perspectiva de mi amiga. Regresó a casa esa noche dándose cuenta de que sus padres nunca cambiarían o incluso estarían de acuerdo en que trataron a sus hijas de manera diferente. No obstante, se sintió liberada y aliviada de haber expresado sus sentimientos. Ellos no aceptaron sus sentimientos, pero la escucharon y eso fue todo lo que necesitó. Una vez que hayas perdonado a tus padres, habrás dado un gran paso adelante. Habrás hecho algo que pocas personas hacen en toda su vida. El mismo acto de perdonar a tus padres comenzará el proceso de liberación personal y comenzarás a sentirse más feliz y en paz incluso antes de hacerlo. Mira, qué interesante esto. Fíjense que por lo que veo en la lectura, en la primera, por ejemplo, del caso de este señor de 35 años que va a hablar con su papá, el papá ni siquiera se había dado cuenta de que había hecho algo malo o de que había hecho algo que no le había gustado a su propio hijo. Ni siquiera se había dado cuenta, por lo tanto él no tenía esa carga, ¿se fijan? No tenía esa carga de que, oh, yo qué sé yo, le pegué a mi hijo y le causé mucho daño. O él, su vida continuó, porque seguramente lo que él hizo fue con una convicción de que lo que estaba haciendo estaba bien, o simplemente no se dio cuenta del daño que le hizo a su hijo. Entonces ahí tenemos una cosa de percepción, ¿verdad? Lo que a él como niño le causó un trauma, una herida bien importante, que después la arrastró en su vida adulta, que es lo que pasa normalmente. Fíjese que el papá no. El papá nunca se dio cuenta de eso. Entonces, por eso que el acto del perdón es una cosa que es absolutamente personal, porque a lo mejor para otra persona, para el otro no significó nada. Entonces dice, no, yo no tengo que perdonar, o yo no voy a perdonar hasta que me pidan disculpas. Pero fíjense en algo interesante que estoy reflexionando ahora. Cuando una persona pide disculpas a otro, es porque se da cuenta que cometió un error, ¿verdad? Se da cuenta que lastimó, se da cuenta que hubo algo malo ahí. Por eso uno pide disculpas, porque uno acepta el error. Pero ¿cómo voy a pedir disculpas de algo que yo no acepto que esté mal? No puedo pedir disculpas de algo que yo no acepto que esté mal, aunque le haya hecho daño a la otra persona. Si yo le pido disculpas a una persona, yo en la interna, sabiendo que no hice nada malo, pero le pido disculpas porque la otra persona se sintió mal con algo, será una disculpa un poco vacía en el fondo. O va a ser pensando en la otra persona simplemente. Decir, sabes que yo no hice nada malo, pero si te sentiste mal, sorry, pero discúlpame por favor. Pero es la otra persona en la que tiene el libre albedrío de decir me sentí bien, me sentí mal. Es la otra persona. Por lo tanto, el perdón es algo que es absolutamente personal, que es individual, que es un acto de liberación, como dice el libro, dice el autor a través del libro, ¿verdad? Una deliberación de dejarlo ir. Deja ir esa amargura, deja ir esa pena, deja ir esa herida, permite que esa herida sane, porque probablemente la otra persona no tenga idea que te hizo ese daño. Sobre todo en el caso que estamos viendo ahora de los padres. A lo mejor nunca supieron como padres. Por lo tanto, déjalo ir. Ahora, estamos hablando de situaciones relativamente normales. ¿Qué pasa con los casos de padres golpeadores, de padres alcohólicos, violentos, qué sé yo? Efectivamente ahí hay muchas más cosas que perdonar, pero fíjate que probablemente tus padres, por porfiados, por tosudos, porque no se dan cuenta, por ignorancia inclusive, eh, no van a ser capaces de pedirte perdón, de pedir las disculpas del caso.
por orgullo inclusive, o por simple estupidez, ¿verdad? Por simple estupidez. Y, igual hay que hacer ese acto de perdón. Hay que dejarlo ir. Hay que dejarlo ir para poder crecer. O si no, vamos a ser esclavos de esas emociones. Yo conozco personas que son esclavos de esas situaciones del pasado y que hasta el día de hoy no los dejan crecer. No les permite despegar los pies del suelo. Y finalmente hacen poco o nada con su vida. Y es complicado, porque cuando nosotros tenemos esas amarguras, ¿cierto?, en nuestro interior, que va carcomiendo nuestra alma, en el fondo nos estamos enfermando a nosotros mismos. Si nos enfermamos nosotros mismos, estamos enfermando nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu. Por lo tanto, nos volvemos una persona amarga, vacía. No podemos expresar nuestra alegría. Y ahí yo creo que nosotros tenemos que hacer esa reflexión. ¿Qué tipo de personas queremos ser? Fíjense que hace años atrás una persona que me vio el tarot me dijo, tu fecha de nacimiento, tanto, 31 de mayo, ¿cierto? Ya, me saca un 31 de mayo, a signo Géminis. Después me vio en el zodíaco chino, mono. Dijo, una muy mala combinación, me dice. Dice, como buen mono, tú eres la persona que siempre anda bromeando, que salta de una situación a otra, que eres muy inquieto intelectualmente, que te gusta aprender, Sabes que una persona que me conocía tan poco hizo una descripción, pero tan, casi perfecta de cómo era mi forma de ser. Inclusive me empezó a explicar cosas, yo tenía como 20 años, entonces me empezó a explicar algunas cosas de mi personalidad que yo no me había dado cuenta del por qué lo hacía. Y efectivamente. O sea, yo soy de esas personas que normalmente siempre se anda riendo o que muchas cosas que podrían ser consideradas como serias y yo las tomo a la broma. Pero es parte de de mi personalidad. Pero fíjense que a mí me gusta eso de andar con la broma, ¿cierto? Con cosas, pero a veces medias crueles, pero no es con la intención, no es con la intención de hacer daño, no es con la intención de burlarme de la situación o de las personas, no es nunca es con la intención de hacer un daño, nunca. Eh, Eso es como simplemente una diversión, pero no todas las personas lo pueden tomar así, pues hay personas que pueden tomarlo, ¿cierto? Como que me estoy burlando de ellos, pero no es la intención el daño, nunca. Inclusive yo me burlo mucho de mí mismo, pero bueno, ¿cuál es la idea? Si nosotros mantenemos esa amargura, mantenemos esas cosas negativas que nos han sucedido en el pasado, en esta primera parte con nuestros padres, ¿verdad? Que estamos leyendo, fíjense que esos traumas se van a repetir o van a aflorar cuando nosotros seamos padres. Cuando nosotros seamos padres, esas cosas van a surgir. Entonces ahí es donde está se repite ese modelo, ¿cierto? Hijo de padre alcohólico, lo más probable es que sea alcohólico o que sea golpeador, en fin. Pero yo conozco algunas historias terribles que afortunadamente en muchos casos han terminado en una situación feliz. Conozco una persona, por ejemplo, que tuvo una niñez terrible, que no fue criado por sus padres, sino que fue criado por sus abuelos, y los dos abuelos eran alcohólicos. Entonces peleaban entre ellos, le pegaban a él, días de lluvia que lo tiraban para afuera de la casa, pero una niñez terrible. Bueno, olvídense de preocuparse de que él estudiara. Yo me acuerdo de él porque era unos años mayor que yo, eh, y eran unos escándalos, pero tremendo. Unas peleas por un litro de vino, así, una cosa pero terrible. Tuvo una niñez muy difícil, con déficits nutricionales, con déficits educacionales, con déficits, digamos, emocional desde el punto de vista del cariño, en fin. O sea, y además criado en un ambiente en donde había droga, en fin. O sea, esa persona estadísticamente tenía todo para ser un delincuente, un drogadicto, y ahora perfectamente podría estar preso por 20 años.
Eso sería lo común, pero fíjense que no sé cómo ni por qué, pero esta persona logró salir adelante. No se metió en droga, no se metió en nada de eso, ni se metió en pandillas, no se metió en nada de eso. Creció, no sé si bien si terminó su enseñanza media o no. Lo que sí, hizo un curso de soldadura. Y a través de ese curso de soldadura salió adelante. Empezó a trabajar, empezó a hacer trabajo, se fue a trabajar al norte en Chile, se fue a trabajar al norte, a las minas, empezó a trabajar en faenas mineras, le empezó a ir súper bien, como era una persona responsable, en fin, trabajaba muy bien, lo ascendieron a supervisor y así empezó a trabajar. Se casó, tiene 2 hijos adolescentes ya. Fíjense que, curiosamente, bueno, la abuelita falleció hace muchos años. Él sigue viviendo en el mismo lugar, en el mismo sitio, construyó otra casa, por supuesto, pero en el mismo sitio, y construyó otra casa y le construyó una casita atrás a su abuelo que todavía está vivo, ese abuelo que lo maltrataba y toda la cuestión. Que no sé cómo diablo está vivo ese hombre. Debe tener más de 90 años, pero imagínate esa persona, no sé, se mantiene en escabeche ese caballero, porque yo no sé si seguirá tomando o no. Espero que no, pero es increíble, un viejito que anda por ahí y todavía está vivo, la jodió. Todavía está vivo. Pero este persona, este muchacho, logró salir adelante, logró formar su familia, logró hacer su casa, porque la construyó, no la compró, la construyó, se compró su vehículo y salió adelante. Sigue trabajando, está casado, en fin. Entonces, es posible quebrarle la mano al destino? Sí. ¿El destino está escrito? Yo creo que no. Yo creo que el destino uno lo construye. Yo creo que el destino se va revelando de a poco y se va revelando, se va construyendo de acuerdo a las decisiones que nosotros tomamos. Que pueden ser decisiones buenas, decisiones malas. Cuando tomamos malas decisiones, bueno, tenemos que aprender de ellas. Cuando tomamos buenas decisiones, excelente, sigamos por ese camino. Pero hay algo ahí que, volviendo, digamos, al relato del libro, que hay que perdonar a nuestros padres porque nuestros padres, así como nosotros, no son perfectos. No fueron perfectos. Y además ellos como padres también son el resultado de sus propias vivencias y de sus propios padres. Entonces, en mi caso, imagínense mi papá que no se crió con el amor de un padre, no tenía esa figura paterna, ¿verdad? Al contrario, de hecho fue inclusive maltratado por otras personas cuando él era niño, porque era como que ahí anda esta persona, lo para allá, lo tenían para los mandados, lo tiraban para allá, porque en ese tiempo mi abuela tenía hijos chicos, en fin. Entonces, hay una historia de vida ahí distintas, ¿verdad? Entonces, culpar a nuestros padres por sus errores, enrostrarles sus errores, yo concuerdo plenamente con el autor de que no es el camino. Sobre todo cuando nuestros padres fueron maltratados, ¿verdad? Que vivieron en una época totalmente distinta, en un contexto político, económico y social distinto, ¿verdad? Ligado a los años 70, 60, 70, donde el país era otro. Entonces, igual hay otras cosas, hay otras cositas, ¿verdad? Y lo interesante es nosotros entender eso, entender ese contexto donde ellos se criaron, entender que son el resultado de esas vivencias y de esas experiencias, pero nosotros no tenemos por qué repetir eso. Tomar las cosas buenas que nos inculcaron nuestros padres, por supuesto, no puede ser, no pudo haber sido todo malo, a excepción de esta historia de este amigo que les decía yo. Eh, pero supongamos que si fue todo malo, si nosotros nuestro recuerdo de nuestros padres es absolutamente negativo, bueno, desechemos eso y aprendamos a cultivarnos, aprendemos a decir, bueno, a preguntarnos inclusive qué tipo de padre quiero ser, qué tipo de persona quiero ser. Una vez que nosotros tenemos esa respuesta, viene una segunda pregunta. Bueno, ¿cómo llego a ser esa persona? Ahí nosotros tenemos una importante reflexión. ¿Cómo llegamos a ser la persona que queremos ser? Y para eso no existe una edad. Nosotros podemos decir, mira, no sé, es que yo soy una persona súper fría, por decir algo. Pero ¿por qué eres así? No sé, porque yo a lo mejor no fueron nunca cariñosos conmigo cuando era
cuando fui niño, o en realidad las parejas que tuve tampoco eran cariñosas conmigo, no sé. O al contrario, yo soy súper cariñoso con la gente, que llego a molestar a la gente, así que soy, ¿cómo le llaman? Meloso, meloso creo que le dicen. Así como demasiado pegote. ¿Y por qué? No sé, porque mi familia todos son así, de demostrar el cariño, en fin, entonces, si el cariño no se demuestra es porque no existe en el fondo. Bueno, ¿qué clase de persona queremos ser nosotros? Y ahí hay una pregunta bien interesante, porque nunca es mal momento para aprender a moldearnos. ¿Qué es lo que queremos hacer nosotros? ¿Qué es lo que queremos ser de nosotros? Sobre todo en mi caso, por ejemplo, que a mis 45 años podría estar perfectamente en la mitad de mi vida. ¿Qué es lo que quiero laboralmente, profesionalmente, espiritualmente, emocionalmente? ¿Qué es lo que quiero para mis próximos 45 años? ¿Cómo quiero estar físicamente? ¿Cómo quiero estar económicamente? Pensemos que muchas de las personas en su vejez dependen o del gobierno, o dependen de sus hijos para poder mantenerse, para poder subsistir, ¿verdad? Y si a eso le sumamos alguna enfermedad importante, chuta, peor aún. Entonces hay estas cosas que nosotros podemos ir mejorando, ir creando, para poder trabajar los diferentes aspectos de nuestra vida, para poder seguir creciendo y seguir mejorando. Ya, estimamos, suficiente para el día de hoy, para este 18 de septiembre. Suficiente. Que estén bien, cuídense.